¿Quién les habla? Buenanio Gómez y Beda Alexandra para presentar el trabajo Análisis psicodinámico de la organización de la personalidad, un recorrido por el trastorno histriónico, para optar al título de licenciada en Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El siguiente trabajo consta de 4 capítulos fundamentales, los cuales serán desarrollados a continuación. En el primer capítulo encontramos la situación contextual, en la cual dentro de la descripción encontramos que un individuo puede adquirir comportamientos, ya sea de índole familiar o de índole social, que puede influenciar de forma positiva o negativa dentro de su desarrollo vital. Sin embargo, dentro de la sociedad venezolana se han observado que cuando una persona tiende a ser sensible porque no se le presta la atención que él desea, o en su defecto es sensible a las críticas, se le cataloga como una persona dramática, como una persona exagerada, los cuales, aunque son rasgos puntuales del trastorno histriónico de la personalidad, no lo determinan de forma puntual. Por lo cual, esta investigación tiene como propósito fundamental analizar y calificar los rasgos del trastorno histriónico de la personalidad y las consecuencias que esto trae para el individuo que lo presenta de no ser tratada a tiempo por un profesional de la salud mental. Motivo por el cual se ve relevante realizar este estudio, ya que, como se mencionó anteriormente, los diversos comportamientos adquiridos a nivel social o familiar dentro de la vida adulta pueden influenciar positiva o negativamente. Más sin embargo, existen factores que, cuando se analiza el individuo, pueden detonar en una situación que no fue curada o no fue tratada durante la infancia, y estos, al observar que las personas que se encuentran a su alrededor les prestan atención, lo que hacen es fortalecer estas conductas inadecuadas y desde allí ser agentes o ser personas que tienen factores de riesgo muy puntuales para desarrollar este tipo de trastorno. Por otra parte, al encontrar el capítulo 2 encontramos la perspectiva teórica, en la cual las personas han realizado investigaciones previas referente al tema, a nivel internacional o nacional, ya que a nivel regional o local pues no se han registrado. A nivel internacional encontramos en México que Quiroga, González, Varela y Domínguez para el año 2000 presentaron en el 25º Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis una adaptación para Argentina de el Inventario de Organización de la Personalidad, mejor conocido como IPO, y las propiedades psicométricas que integra en 3 ciudades de América Latina. En este sentido, es necesario resaltar que el objetivo de dicha investigación fue para evaluar la construcción psicodinámica de la organización de la personalidad, la cual se hizo relevante porque ellos tomaron como base la teoría de Otto Kemper, y lo cual para la presente investigación esto tiene relevancia porque este no solamente abarca un aspecto de la personalidad, sino que integra las diversas estructuras psíquicas que tiene un individuo, y desde allí es más fácil el análisis del mismo. A nivel nacional encontramos que Correa presentó en la Universidad Central de Venezuela para el año 2018, en su trabajo para optar al título de licenciada en Psicología, su investigación que llevó por nombre Construcción subjetiva del género y su relación con la salud mental, lo cual esto tuvo como objetivo principal comprender la dinámica de la salud mental y los elementos que intervienen en el género que desarrolla más uno u otro tipo de trastorno, lo cual es relevante para la presente investigación, ya que la prevalencia del trastorno histriónico de la personalidad esto es más prevalente en el género femenino que en el género masculino. Y desde allí esto se observan características propias de este trastorno, ya que no se desarrolla en un solo contexto, sino que puede ser desarrollado a nivel social, a nivel laboral, a nivel educativo, entre otros. Esto es necesario acotar que también dentro de la perspectiva teórica
se encuentra conceptos propios como análisis psicodinámico, el cual antes de ser desarrollado es necesario definirlo como aquel tratamiento o aquel que refiere a un tratamiento psicoanalítico, es decir, aquel que se basa en lo inconsciente que tiene un individuo. Y de allí se deriva el análisis clínico, el cual tiene aspectos cualitativos y cuantitativos para una mayor forma de evaluación y desde allí una mejor aplicación de tratamiento. Sin embargo, al hablar de análisis psicodinámico, estamos hablando de aquel tipo de análisis que se realiza a una persona al momento de evaluarlo, de forma puntual para descartar o en su defecto dar un diagnóstico de una alteración estructural de la personalidad, siendo base fundamental las motivaciones para llevar a cabo una acción. Asimismo, al hablar de trastorno, se encuentra que esta es una alteración que afecta ya sea el área física o el área mental. Y en este sentido, como se está hablando de un trastorno de personalidad, se hablan de aquellos trastornos mentales, donde se ven alterados los diversos procesos psicológicos que integran a un individuo, como el pensamiento, la percepción, la memoria, entre otros, que dan lugar al criterio propio que desarrolla un individuo durante su ciclo vital. En este sentido, al hablar de trastorno histriónico de la personalidad, se habla de un individuo que desarrolla alteraciones en su pensamiento y también en su percepción. En este sentido, los patrones que se desarrollan son inadecuados y afectan propiamente al comportamiento que éste tiene en los diversos contextos sociales. Pues siempre busca captar la atención, siempre busca dramatizar situaciones por leves que sean, tiende a ser muy sensible a las críticas, intentan seducir cuando están en un ámbito laboral a las directivas para tener ascensos, y buscan siempre tener la aprobación de otros debido a su falta de reflexión o de autorreflexión hacia sí mismos. Es necesario, por otra parte, tomar en cuenta el tiempo que se desarrollan este tipo de patrones o este tipo de comportamientos, debido a que para hablar de un trastorno se necesitan más de 6 meses, mientras que un comportamiento dado por un ataque o por un momento de crisis puede ser momentáneo. Asimismo, al hablar de el self histérico, estamos hablando de la percepción que tiene un individuo hacia sí mismo. En el caso de una persona con trastorno histriónico o con rasgos histéricos, se está hablando de una persona que tiene alterado la percepción hacia su persona y que por esto desarrolla seguidamente mucha inseguridad al momento de tomar una decisión. Por otra parte, al hablar de organización de la personalidad, es necesario hablar de la integración organizada y equilibrada que debe haber tanto en el temperamento como el carácter de un individuo. Al hablar de temperamento estamos hablando de algo innato que tiene una persona y que no es modificable, mientras que al hablar de carácter estamos hablando de algo adquirido y que es modificable dentro de un contexto social. Incluso es modificable de forma personal, siempre y cuando la persona quiera colocar de su parte para superar diversas situaciones conflictivas que se le estén presentando en el momento. Al hablar de estructura de personalidad se habla de la integración que debe tener una persona para poder generar su personalidad o para poder generar su criterio propio. Este consta de temperamento y carácter. Sin embargo, es necesario rescatar de aquí que una persona con una estructura o una organización de la personalidad adecuada tiene la capacidad de adaptación y de estabilidad tanto emocional como psíquica y cognitiva dentro de cualquier ambiente laboral. Cuando una persona tiene algún tipo de alteración, le cuesta llegar a forjar un criterio propio, una capacidad de decisión que sea sustentable y argumentativa dentro de cualquier ambiente social.
Por otra parte, al hablar de impulso, emoción y temperamento en la histeria, se debe recordar las palabras de Freud, pues este decía que una persona cuando desarrolla alteraciones en alguno de estos aspectos es porque está buscando o porque tiene una necesidad de atención y cariño bastante fuertes, debido a situaciones no curadas en su infancia. Y en este sentido, en el trastorno histriónico de la personalidad se busca o se encuentra que la persona que lo desarrolla tiene una necesidad de atención que es exagerada a comparación de unas personas que tienen una organización estructural adecuada. Y esto es debido a que, de acuerdo a las palabras de Freud, la persona no ha sanado aquellos aspectos de complejos edípicos o fijaciones que tuvo, como ya se mencionó anteriormente, durante su infancia. Por ejemplo, cuando una persona o cuando un niño generó un berrinche y buscó captar la atención de todos y todos llegaron a su centro, él lo encontraba o él decía que éste tenía la forma de manipulación propia para sus padres. Asimismo es en la edad adulta, cuando una persona tiene comportamientos inadecuados y encuentra que todos llegan a su persona de forma rápida, pues sabe que es una forma rápida y que le da resultado al momento de manipular cualquier situación, desarrollando tanto de forma social como de forma laboral señalamientos malsanos y que por ser malsanos fortalecen estos comportamientos inadecuados que traen como consecuencia el desarrollo de más inseguridad y la necesidad de control en cualquier ambiente que se encuentre. Finalmente, al encontrarse con este tipo de alteraciones, el terapeuta busca evaluar a través de una operacionalización psicodinámica, la cual integra 5 ejes fundamentales donde se busca analizar a la persona a través de las motivaciones y recursos que éste tiene para dar durante el proceso terapéutico, el análisis de conflictos, relaciones interpersonales, y desde allí, de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, se da o no un diagnóstico a través de los manuales que tienen los profesionales de la salud mental, como el CIE-10 o el DSM-4 o el DSM-5, para diagnosticar de acuerdo al cumplimiento de criterios que tenga el individuo, de acuerdo al trastorno. Y desde allí establecer un tratamiento adecuado para la persona, según su edad, madurez y la capacidad que tenga éste de responder a dicho tratamiento. Por otra parte, en el capítulo 3 encontramos que el método obtenido durante la investigación fue cualitativo, es decir, se basó en la realidad, mientras que el tipo de investigación es documental, es decir, se realizó una búsqueda previa de proyectos de investigaciones realizadas por otros autores para sustentar la investigación, dando de este modo el desarrollo de diversos procedimientos al momento de realizar la investigación, siendo puntualmente la búsqueda de información, el análisis de la misma y la redacción de la investigación de forma objetiva, coherente y enfocada en un aspecto propio de la psicología. Dentro de las conclusiones o las consideraciones finales que abarcan el capítulo 4 se encuentra que dentro de los hallazgos se debe diferenciar entonces lo que son los estigmas sociales dados que generan comportamientos o aquellos comportamientos que se generan durante la infancia y tienen prevalencia en la edad adulta, para desde allí determinar un diagnóstico propio de personalidad. Dentro de los aportes se encuentra relevante pedir un análisis propio de los diversos individuos cuando entran a un ambiente laboral para desde allí tomar en consideración para qué tipo de cargo está apto y evitarse posibles molestias durante el desarrollo de su trabajo. Finalmente, es necesario recordar que las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde y de peores formas. Gracias.